En lo que corresponde al derecho comparado, ya hay avances en relación a poder permitir que una persona pueda decidir en estas circunstancias excepcionales sobre el seguir o no viviendo al considerar que esta forma en la que se encuentra no es precisamente una vida digna. Y esto cabe mencionar que en el caso de Colombia ha implicado no un cambio a nivel de lo que es el Código Penal, sino más bien a nivel de la Corte Constitucional, que como les decía es el símil del Tribunal Constitucional peruano. ¿Por qué es interesante? Porque se presenta un proceso para ver si era inconstitucional o constitucional el artículo 326 del Código Penal, en el cual se establece que se penaliza a quien mate a otra persona por piedad para poner fin a estos sufrimientos intensos, como ven, similar a nuestro Código Penal vigente. Y si bien la Corte Constitucional dice que sí es constitucional esta norma, advierte que en el caso de enfermos terminales, donde hay una libre voluntad del sujeto pasivo, es decir, de la persona que está enferma, no puede haber responsabilidad para el médico autor porque está justificada esta conducta. Entonces, como ven, es un caso bien interesante que vamos a ver ahora los contenidos. Esa sentencia fue del año 1997 y ahí ya se le pide, la Corte Constitucional le pide al Congreso que legisle en el lapso más breve para poder ver, del regular el tema de la muerte digna, con una serie de requisitos que luego vamos a ver. Sin embargo, del año 97 al año 2014, el Código Penal no cambió, porque sabemos, como hemos hablado en clases pasadas, pues que cambiar toda esta lógica a nivel del Congreso es mucho más difícil. Entonces, lo que se hace en una nueva sentencia del año 2014, la Corte reitera este pedido al Congreso, pero dice, mientras tanto no se legisle, porque sabe que no es fácil, va a desarrollar algunos lineamientos para materializar el derecho a morir dignamente en estos casos de eutanasia. Y es más, aquí es interesante porque ya no forma parte el tema del derecho a morir dignamente de lo que es el contenido esencial del derecho a la vida, sino llega a decir incluso que tiene no solo la categoría de derecho fundamental por estar directamente vinculado a la dignidad, sino que también es un derecho autónomo e independiente, aunque sí muy relacionado con la vida y otros derechos como el de libre desarrollo de la persona, es decir, alcanzar su plan de vida. Menciona incluso que obligar a vivir cuando la persona no lo desea y está padeciendo sufrimientos, constituye un trato cruel e inhumano, prohibido por la Constitución y obviamente también por las normas internacionales. Y refiere que el Estado no puede adoptar posiciones paternalistas que interfieran de manera desproporcionada en lo que cada persona considere indigno. Esto es interesante porque la Corte Constitucional menciona también que el sujeto o el ser humano es autónomo y moral, es quien decide qué hacer con su vida, y de no ser así se convertiría la vida en un deber y por tanto su ejercicio dejaría de ser realmente una garantía constitucionalmente legítima, mencionando que en un Estado democrático realmente no se puede permitir esto. Establece, eso sí, para que se excluya el carácter delictivo de la conducta, el consentimiento libre e informado de la persona que está enferma. Tiene que ser un médico quien realmente le practique la eutanasia para evitar cualquier dolor y debe padecer una enfermedad terminal o que le cause grave sufrimiento. Y en cuanto a presupuestos, tiene que haber intensos dolores que van a ser calificados no solo por el médico, sino sobre todo por la forma como el paciente se siente. Tiene que garantizarse por una serie de mecanismos que el consentimiento realmente es libre, informado e inequívoco por parte del paciente o la paciente, y la práctica del procedimiento tiene que ser célere, es decir, sin ritualismos excesivos, tiene que ser oportuna para no prolongar los sufrimientos, tiene que ser imparcial. El profesional o la profesional de la salud no debe influir en la decisión del paciente o la paciente, y obviamente la autonomía de la paciente o el paciente garantizado por encima de cualquier otra circunstancia, ¿no? En el caso de Argentina, se establece incluso en una ley del año 2012 la posibilidad de tomar decisiones informadas sobre el final de la vida, incluso con directivas anticipadas de rechazo a algún tipo de tratamiento médico. ¿Qué temas podemos entonces distinguir aquí en relación al derecho a la vida? Es importante tener en cuenta, obviamente, que la disposición de la vida, siendo presupuesto y siendo valor del Estado,
no puede darse sin ningún tipo de restricción, sino que tiene que ser en circunstancias, como hemos visto, justificadas, razonables, proporcionales, porque de lo contrario, si no hubiera ninguna restricción, se iría contra la vida como un valor esencial. En ese sentido, y teniendo en cuenta que hay situaciones de extremo sufrimiento, de enfermedades sin cura, degenerativas, muy dolorosas o enfermedades terminales, hay que distinguir entre lo que es un paciente crítico donde no va a haber mejora, pero un paciente terminal donde no va a haber mejora y el daño es irreversible y va a haber una muerte en un corto plazo, y un paciente crítico que sí tiene problemas de salud, pero en el cual sí debe o puede haber una mejora con el tratamiento médico. Hay que distinguir también la aplicación del tratamiento médico en pacientes con enfermedad terminal de lo que son los cuidados paliativos, que no solamente comprenden a la persona que está con la enfermedad, sino también que busca dar consuelo y paz, además de a ella, a lo que son sus parientes, ¿no? Buscando obviamente aliviar en algo esta situación. La prolongación artificial de la vida es realmente lo que no se puede permitir, porque de esa manera lo que se está haciendo es ir contra la voluntad de una persona, ir contra lo que ella considera que es su dignidad. Prolongar artificialmente es realmente no considerar lo que es la muerte natural en ese sentido, y es lo que se llama un encarnizamiento terapéutico, que es lo que no se puede permitir en una lógica de un Estado democrático que debe respetar la libertad, la autonomía, la dignidad. El tema también es importante porque muchas veces se confunden en las diferentes clasificaciones y definiciones que hay de eutanasia. Definitivamente no hay tampoco una postura consensuada, pero sí es interesante ver que en algunas legislaciones o en la Corte Constitucional de Colombia se ha hecho esta distinción interesante, que por cierto también la está tomando bastante similar la Defensoría del Pueblo del Perú en un proceso de amparo del cual luego les vamos a conversar tal vez en clase. Distinguir en que la eutanasia puede ser activa o positiva, que implica una acción, el despliegue médico para producir directamente la muerte de la persona pedido de esta, o una eutanasia pasiva o negativa, que en realidad es una omisión de tratamientos médicos. Según la intencionalidad del médico puede ser directa o indirecta. Directa cuando lo que se quiere directamente es terminar con la vida del paciente en función de lo que este paciente ha pedido, ¿no? Y indirecta es sin la intención de causar la muerte. Eso es según la intencionalidad del médico, pero también hay un tema del consentimiento del paciente, en lo cual se califica como voluntaria si el paciente manifiesta su voluntad de morir, involuntaria si a pesar de haberla podido consentir, esta se realiza sin obtener su voluntad, lo cual es preocupante, y la no voluntaria si no se puede abrigar la voluntad de quien muere. También hay que distinguir entre lo que es la distanasia, la adistanasia, o la ortotanasia y el suicidio asistido. La distanasia es la prolongación de la vida por cualquier medio causando innecesariamente efectos perversos en la salud, un poco lo que hablamos del encarnizamiento terapéutico. La adistanasia es la omisión de estos medios desproporcionados o extraordinarios que mantienen al paciente con vida, pero con una vida artificial en realidad, ¿no? La ortotanasia, que son los cuidados paliativos, que lo que buscan es dignificar la vida de quienes van a morir y también ayudar a sus parientes o seres queridos. Y el suicidio asistido, que es la intervención médica que no es directa, sino que ayuda a la persona enferma, que es quien realmente provoca su muerte con este apoyo. Obviamente, hoy se considera que el tema de rechazo a aceptar tratamientos médicos ya no es propiamente lo que se consideraba como eutanasia pasiva, sino es parte del derecho a la integridad. Sobre esto vamos a volver a tratar al momento de conversar en clase, porque es interesante ver que esto es más un tema de disposición del propio cuerpo. Estas son normas que también vamos a conversar, el artículo 4 de la Ley General de Salud y el artículo 15, donde incluso las personas podemos negarnos a recibir o continuar un tratamiento, y obviamente y el derecho de otorgar nuestro consentimiento informado, libre y voluntario sin que medie ningún mecanismo que vicie nuestra voluntad. Y eso un poco en el cambio de lo que decíamos, en el cual el médico o la médico ya no es tan paternal, ya no es paternalista, no debe serlo, sino respetar la autonomía de la persona una vez que se le da un diagnóstico. El derecho debería o no suponer también el derecho a terminar con la propia vida. Hemos visto entonces que la idea es poner límites o requisitos, y obviamente hay que ver que se traten de temas que tengan que ver con razonabilidad y proporcionalidad. Esto es lo que les mencionaba.
Aquí hay ya algunos proyectos que lo que buscan es garantizar la muerte digna. Sin embargo, no tienen todavía o no prosperan, pero sí es importante ver que justo el año pasado la Defensoría del Pueblo ha presentado una acción de amparo a favor de Ana Estrada, que es una paciente que está con una enfermedad muy grave, degenerativa y que siente que ya no puede seguir viviendo así. Sobre este punto es interesante, vamos a conversar un poco, pero es importante que veamos que el propio Estado está defendiendo este derecho, ¿no? La Corte Constitucional Colombiana, y con esto termino, pero me interesaría que miren con cuidado esto para poderlo conversar un poquito más, les voy a subir en breve ya también lo que es el PPT, tener en cuenta que el sujeto no puede quedar desprotegido por el derecho a riesgo en convertirse en una cosa. Lo que dice es la Corte Constitucional es si no se acepta la decisión de una persona que considera que esa vida no es digna, la estás convirtiendo en cosa en la lógica de la vida como un valor sagrado. Como también menciona que no se puede exigir a la persona una conducta heroica, ¿no? Y obviamente no se puede ir contra sus propias convicciones. También menciona que quien vive como obligatorio una conducta en función de sus creencias religiosas no puede pretender que ésta se imponga de manera coercitiva a todos. Y obviamente aquí va en la lógica de permitir que la persona no quede reducida a un instrumento para preservar la vida como un valor abstracto o sagrado. La Corte Constitucional menciona, ¿no?, que no se puede traducir el deber del Estado en la preservación de la vida solo como un hecho biológico. Y en ese sentido, entonces, quedan varios puntos de reflexión a fin de ver, a partir de esto y con algunas decisiones en la clase, conversaciones en la clase, cómo es realmente importante ver estas decisiones desde la bioética de los derechos humanos y desde el derecho, de los derechos fundamentales en el marco de criterios interpretativos y ver también un poco de cómo podemos ponderar derechos en conflicto o derechos y bienes en conflicto. Y aquí nos quedamos.